Señor bendiga nuestras vidas, nos ayude también ahora a escuchar su voz y nos ayude a, a aprender más de Él y así también adorarle de mejor manera. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, en el capítulo 3, y vamos a dar lectura del verso 12 al 18. Hebreos 3, del verso 12 al 18. Hebreos 3, del 12 al 18. Dice así entonces la palabra del Señor. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Amén. Oremos al Señor. Padre eterno, buen Dios, te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú no nos abandonas. Gracias, Padre, porque a pesar de las distancias, de las dificultades, tu presencia maravillosa está en medio de nosotros. Gracias, Padre, porque tu iglesia no es un lugar físico. Tu iglesia es de aquellos hombres y mujeres que han sido llamados por ti para ser tus hijos. Y donde quiera que estemos cuidados y protegidos por ti, bendecidos por ti, y sabemos que es tu iglesia. Te rogamos tu bendición sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, por tener la bendición de escuchar tu voz, y pedimos que ella sea ese bálsamo, esa amonestación, todo lo que tú quieras que haga en nuestras vidas, para servirte de manera correcta, para servirte como el único Dios vivo. Te agradecemos todo, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Bien, Jesús nos enseña con respecto a la ley, que la ley se divide de dos formas, o que podemos entender la ley desde dos puntos. La primera tabla, desde el amor a Dios y la única adoración a Dios, y el amor al prójimo, con la segunda tabla de la ley, con los segundos 6 mandamientos. Y esto es como Jesús lo resume, ¿no? Amar a Dios y amar al prójimo. De esta forma, de alguna idea, él resume lo que significa la vida cristiana. La vida cristiana tiene estos dos aspectos, el amor a Dios y el amor al prójimo. No puedo decir que amo al prójimo si no amo a Dios, y no puedo decir que amo a Dios si no amo al prójimo. No es una u otra, son las dos. Pero nace primero de un amor a Dios, en mi amor al prójimo. Y ese amor se ve manifestado de distintas maneras. Pero quizás una de las maneras más difíciles de manifestar el amor es el cuidado del otro. Es el cuidado espiritual del otro. Porque nos cuesta, porque esto significa una relación con el otro. Tenemos que relacionarnos e involucrarnos con el otro y hacernos cargo del otro. Así que es más fácil la otra forma de cuidarlo, que es voy a orar por ti. En la que puede haber un interés, pero en la cual yo no me voy a involucrar tanto en eso. El escritor de los Hebreos, recuerden que les escribe a hermanos que están en la diáspora, así que
está pasando por las dificultades de lo que significa un exilio, de echar de menos, de no sentirse parte del pueblo en el que ellos viven. Puede haber dolor, tristeza, todo lo que significa un exilio, y todo lo que eso involucra a su vida. Pero les pide a los hermanos que se involucren en la vida del otro, que, que entiendan que tienen que ser parte del desarrollo integral del otro. Le está diciendo que no solamente importa su vida espiritual, lo que ellos van conociendo, su vida de intimidad con Dios, su oración, su lectura bíblica, su contemplación de los principios de Dios, diciendo, ahora también deben tomar en cuenta que deben preocuparse de la vida espiritual del otro, de cómo está el otro espiritualmente. Y como les decía, es complejo porque necesariamente va a tener que involucrarse en la vida del otro. No desde el chisme ni de hacer la vida del otro, sino que desde la preocupación por el otro y desde el cuidado del otro. Pero es hermoso porque ese cuidado no tiene que ver con solamente lo material, sino que va algo incluso más profundo con respecto a esto. Sí, es el cuidado en todas las esferas de la vida para que esa persona, ese hermano, esa hermana, se parezca más a Cristo. Así que tu responsabilidad como creyente no termina en solamente asistir a una iglesia y estar en un templo y adorar a Dios. Está también en involucrarse en la vida de tus hermanos, en el cuidado del otro. Alguien podría pensar, el pastor es un poco majadero, siempre nos dice que tenemos que orar por el otro, tenemos que orar por el otro, pero es porque es demasiado importante, porque te involucras y te dejas también involucrar en tu cuidado, en tu crecimiento espiritual. Necesitamos unos de los otros. Así que el escritor de los Hebreos, tomando en cuenta esto, va a hablar acerca de cómo es Jesús superior a Moisés, va a hablar acerca de la salida del pueblo de Israel de Egipto y cómo fue cuidado Dios, cómo cuidó Dios al pueblo de Israel. Pero hace como un alcance, hace como un paréntesis y le dice esto: mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, en el versículo 12. La preocupación del autor de los Hebreos es que en la iglesia, en los hermanos, en estas comunidades que se están formando, hermanos puedan empezar a vivir en el pecado y apartarse de Dios. Y eso significa para la congregación, para la comunidad, un dolor. Porque se empiezan a apartar de la comunidad, porque se empiezan a apartar de Dios. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Obligar a todo el mundo de la iglesia? No. Pero sí, cuando me relaciono con esa persona, cuando me involucro con esa persona, lo que no quiero es que se aparte de Dios. Ahí debiéramos entonces preguntarnos como comunidad si existe esa preocupación en nosotros. Si en ti y en mí existe la preocupación de que esa persona se empiece a apartar de Dios. Es por eso que las comunidades es tan importante el cuidado del uno del otro. ¿Y cómo se ha manifestado? Mira el versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Exhortando los unos a los otros. El apóstol Pablo va a hablar acerca de soportándose unos a otros, pero el autor aquí dice algo va más allá de exhortarse, que tiene que ver con la idea de amonestarse bíblicamente, de llamarlo, de alguna forma llamarlo al orden, de estar con él y decirle, esto está pasando, esto te está pasando a ti, tu corazón se está endureciendo. ¿Por qué? Por causa del pecado. Mira qué lindo es cuando la iglesia empieza a entender que el ser amonestado o el ser exhortado no tiene que ver con algo de algo feo, algo malo, sino por el contrario, es una muestra de amor. A nosotros no nos entendemos así.
Porque a nosotros no nos gusta que nos exhorten. No nos gusta que nos reten. A nadie le puede gustar que lo reten. A nadie le puede gustar que alguien le diga, esto estás haciéndolo mal. A nosotros nos gusta que nos digan que está todo bien y que estamos haciendo todo bien. Pero cuando te estás apartando, cuando te estás poniendo tu corazón duro, cuando nuestro corazón está siendo duro por causa del pecado, no es bueno, es necesario. Necesito de mis hermanos que me digan, eso no está bien. Te estás apartando por causa de tu corazón duro y estás dando pie al pecado. No es que no me gusta lo que estás haciendo porque a mí no me gusta, sino porque te estás apartando por causa del pecado. El pueblo de Israel, si ustedes se recuerdan, cuando Moisés está en el monte, el pueblo de Israel comienza a adorar el becerro, ¿cierto? Y lo peor es que el texto dice que aquí está tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto, en una adoración al becerro. Y Moisés baja, ¿cierto? Ve todo esto que está pasando, él rompe las primeras tablas, él se enoja, dice que el pueblo no tiene por qué tener este privilegio de las tablas de la ley, y las rompe, y toda la embarrada que queda, Dios manda a matar a aquellos que habían adorado al becerro de oro. Ah, había quedado realmente un desastre, pero ese fue el pueblo que salió de la esclavitud, y fue un pueblo que desde que salió reclamó. Moisés, no hay esto, Moisés, no hay esto otro, Moisés, no hay acá, aquello. Volvamos a Egipto, aunque seamos esclavos, porque en Egipto hay carne y hay vino. Volvamos a Egipto. Ese era el deseo del pueblo, volver a la esclavitud, porque en la esclavitud por lo menos había comida y no querían pasar todo el tiempo caminando. Y son exhortados duramente para apartarse de ahí y seguir al Señor. Ellos reciben un castigo. Aquí en versículo 18 ustedes pueden ver que se está refiriendo al texto de Números. Y dice, a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Recuerden que los que salieron de Egipto, ellos no entraron nunca a la tierra prometida, ellos murieron en el desierto. Ellos no entraron a la tierra prometida por causa de su pecado. Hubo una consecuencia de eso. Y la consecuencia fue no vivir y no experimentar la promesa. El propio Moisés tuvo que mirar de lejos la tierra prometida. Él no entró a la tierra prometida. Entonces, no es un juego de niños el exhortar al otro. No es entrometerte en la vida del otro. Por el contrario, es cuidar al otro. ¿Qué necesario es saber que cuando estoy apartándome, cuando habiendo pecado en mi corazón, cuando no estoy haciendo lo correcto delante de Dios, puedo un hermano, sin superioridad espiritual, sin que baje de un árbol así como un ángel y te diga, esa es la verdad de Dios, sino que te diga, hermanos, oremos juntos. Estamos juntos en esto. El exhortándoos no es solamente pegarle el palo a la persona, sino que juntarse y reunirse y orar juntos para que aquello que está haciéndome que yo me aparte de Dios, salga de eso para yo volver a los caminos y para poder seguir sirviendo a Dios fielmente. Así que, hermanos, usted tiene una responsabilidad muy grande de su cuidado espiritual, de su vida de disciplinas espirituales, pero también tiene una responsabilidad con respecto a su hermano. Que si usted está viendo que hay pecado, que hay una dificultad que está haciendo que se aparte de Dios, usted debe ir. Usted es su responsabilidad y orar por ese hermano, exhortar a ese hermano. ¿Para qué? Para que no sea engañado por el pecado. Hermanos, es nuestra obligación de cuidar de aquel que se está apartando por causa del pecado. Porque esto trae una consecuencia. Vea el versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin de nuestra confianza del principio. Ah, ¿por qué es importante que que yo cuide de mi hermano? ¿Por qué es importante que yo exhorte a mi hermano? Porque eso va a traer
poder traer perseverancia a, a ese hermano. La perseverancia, lo hemos visto muchas veces, no es algo que sea una cualidad de los cristianos. Lamentablemente, la perseverancia es algo que nosotros vamos a ir viendo que decae, que muchas veces esa perseverancia dura un tiempo, unos meses, unos días, y luego ya va decayendo. Somos así, somos pecadores, tenemos altos y bajos, nos, nos cuesta mucho mantenernos y nos cuesta mucho mantener aquella esperanza porque sobre todo miramos mucho el entorno, miramos mucho lo que está pasando y empezamos a decaer. Así que cuando yo me involucro en el cuidado del otro, también me involucro con él para ayudarlo a perseverar, a no decaer, a no tirar toda la basura porque ya está cansado, porque ya no puede. Todos nosotros vivimos procesos en la que la perseverancia no está al lado de nosotros. Todos pasamos por procesos en los que caminamos y nos agotamos rápido. Y no insistimos más, que yo ya no puedo más. No quiero más. Estoy cansado de esto, estoy cansado de aquello. Ya no quiero más. Y tenemos esto, lamentablemente. Y nos agota, nos cansa y no queremos saber nada de más. Y así que ya no lo volveré a hacer. Los discípulos eran hombres como cualquier hombre pecador, tenía debilidades y que ellos mismos debían exhortarse para cuidarse unos a otros. El Concilio de Jerusalén lo que muestra no es solamente un conflicto teológico, sino que hay hermanos que tienen que estar preparándose para predicar el Evangelio y deben cuidarse. El apóstol Pablo no caminaba solo, habían hermanos que lo estaban cuidando para que también él no decayera, para que su fe no cayera. Moisés mismo tuvo que conseguir consejeros que lo ayudaran porque él podía también caerse. Es importante entender que la vida del cristiano no es no es una carrera solitaria, es una vida en comunidad. El cristianismo no es para vivirlo solo. No somos ascéticos que nos apartamos y nos compramos una isla y cada uno en su metro cuadrado. No, vivimos en comunidad y nuestra fe es comunitaria. El propio Dios, nuestro propio Dios es comunitario porque Él vive la Trinidad. Y la Trinidad se relaciona de forma maravillosa y perfecta. Y nosotros también entonces debemos entender que vivimos en comunidad. Como bien oraba nuestro hermano Abner, estos tiempos son difíciles. Y no estamos en el templo hoy día. No estamos para poder abrazarnos, para poder tomar ágape juntos, para poder conversar, para poder reír, para poder adorar juntos a Dios. No estamos ahí juntos. Nos extrañamos. Pero tenemos este tiempo que aun cuando pueda ser muy difícil porque no podemos juntarnos, es un tiempo que igual debemos cuidar para que aquel que está más débil, aquel que está más cansado, sea revitalizado por la palabra del Señor. Son tiempos difíciles, sin duda. Son tiempos duros, sin duda. Pero no son tiempos en los cuales yo puedo desligarme de la vida y de la responsabilidad del otro. Yo debo cuidar a aquel que está pasando por dificultades y mantenerlo firme. ¿Por qué? Porque somos participantes de Cristo. Cristo mismo, como veo el domingo pasado, se identifica con nosotros, con, con nuestra maldad, con nuestro pecado. ¿Para qué? Para darnos vida. Hermanos, tenemos una responsabilidad de cuidar el otro para que sea este hermano, esta hermana, perseverantes en el camino del Señor. No se vive solo el cristianismo, se vive en comunidad. Y aun cuando estemos separados por la enfermedad, por la pandemia, estamos unidos como un solo pueblo en Cristo Jesús.
Porque estos hermanos que están escuchando esto están, recuerda, dispersos en distintos lugares y reciben la carta y la leen en sus comunidades y entienden que tienen que cuidar del otro para que sea parte del mal y para que sea perseverante. El versículo 15 dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ese es un texto citado del Salmo 95 y es un texto que se cita porque en la tradición judía se empezó a hablar acerca de la provocación cuando el pueblo de Israel se rebeló frente a Dios en la salida de Egipto. Así que se quedó como en la historia este hecho de provocación delante de Dios y mismo ahí el texto dice, ¿no? Que se enojó, con quien estuvo disgustado 40 años. Dios enojado con su pueblo porque su pueblo era un pueblo rebelde, era un pueblo que no entendía y un pueblo que deseaba volver al pecado en vez de tomar la tierra prometida como le fue, baja la redundancia, prometido hacia ellos. Así que si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación. Ah, es importante cuidar de mi hermano. Es importante exhortarle para que persevere y sobre todo para que tenga una relación con Dios, para que escuche la voz de Dios. Paul Tripp dice que al pastor, al predicador que nosotros más escuchamos es a nosotros mismos, porque entendemos que nosotros mismos somos los mejores y que no hay mejor consejo que el mío. Y eso, gracias a Dios, es mentira. El único consejo bueno es el que viene de las Escrituras. La palabra de Dios es aquella que me alimenta y aquella que me lleva a todo arrepentimiento, a, a odiar el pecado y amar a Jesucristo. El propio Tripp decía en un libro, hablaba acerca de que nosotros somos enviados a predicar a un rey glorioso, pero muchas somos tentados a predicarnos a nosotros como ese rey glorioso. Y nosotros no somos esos reyes. Que el único rey es Dios y a Él debemos adorar. Es por eso que es importante también que no es tu opinión la que debe ser escuchada, sino la voz de Dios. Cuando exhortas por la palabra del Señor. Pues te decía, no tiene que ver con algo que te guste o no te guste, sino con la palabra del Señor. Exhortándolos con la palabra de Dios a volver y a no endurecer nuestros corazones para la gloria de Dios. Nuestra misión no es fácil. Nuestra misión no es llegar y predicar como si todo el mundo creyera. Es una misión difícil. Pero es una misión maravillosa y reconfortante porque estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Estamos siendo instrumentos en la mano de un Redentor vivo. Estamos siendo instrumentos en la mano de un Redentor que quiere, que quiere que nuestras vidas no sean vidas vacías, vidas quebradas, vidas fracturadas por causa del pecado. Quiere corazones vivos, corazones de hombres y mujeres que amen con pasión a la voluntad del Padre. Y quiere que nosotros como hermanos, como cuerpo, como un solo cuerpo, nos amemos de tal manera que exhorto a mi hermano cuando está cayendo en pecado, que ayudo para que sea perseverante y no decaiga su corazón. Y me involucro para que él escuche la palabra de Dios. Porque si se está apartando, si nos estamos apartando es porque no estamos escuchando a Dios. Es porque la voz que estamos escuchando es la voz de un hombre, es la voz de una persona, es la voz de cualquier otra cosa, pero no la voz de Dios. Un mundo que está desesperado, un mundo que tiene necesidades y que hoy más que nunca tú puedes ver en todos lugares que hay necesidades, que hay dificultades, que hay luchas, que hay problemas. Y todos los que buscan soluciones no buscan la solución verdadera, que es el Evangelio de Jesucristo. Hoy día hay necesidades, hay injusticias, hay dolor. En tu vida puedes estar pasando por dificultades, también por injusticias, también por dolor. Lo que trae paz a tu corazón es el consuelo del Evangelio de Jesucristo. Es ese bálsamo que calma nuestros corazones.
ese bálsamo que trae alegría, ese que seca mis lágrimas, seca mis penas y pone alegría a mi corazón, no porque se sucedieron los problemas, no porque se acabó la injusticia o el dolor o las penas de mi corazón, sino porque entiendo que Dios tiene el control de mi vida y de todo cuanto existe. Nada se ha arrancado de la voluntad del Padre. No hay nada que se haya apartado de su voluntad. No hay ninguna cosa que se escapó de su control. Él tiene un propósito. Comenzamos a ver incredulidad de apartarnos de Dios cuando nuestros ojos están puestos en otras cosas sino en Dios. Para eso, Dios nos puso en una comunidad, para que tú y yo cuidemos el uno del otro. Amar al prójimo significa involucrarme con aquel que está al lado mío. Si amo a Dios, entonces tengo que amar a mi prójimo. Y si lo amo, tengo que ser responsable de su vida espiritual, cuidar de su vida espiritual. Yo puedo dar gracias a Dios por tener una comunidad que cuida de mí, pero también tenemos que tener una comunidad en la que nos cuidamos todos, unos de otros, para que juntos sirvamos correctamente al Señor. No para ser la mejor comunidad del mundo, no para ser el ejemplo frente a todo el mundo. Dios nos libre de eso, sino que para servir correctamente al Dios vivo. Que tu corazón, que ese corazón que fue cambiado de piedra a carne, ese corazón de carne arda de pasión por amor a Dios y por amor al prójimo. Que esa sea nuestra oración y que ese sea nuestro propósito como comunidad. Oremos al Señor. Padre eterno, buen Dios, te damos gracias, Padre Santo, por escuchar tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos llamas la atención para servirte correctamente, para cuidar a aquellos que están a mi lado, para amarlos de manera correcta, para amarlos de manera verdadera. Ese amor que tú manifestaste con nosotros, en el que enviaste a tu Hijo, el que vivió con nosotros, el que sufrió por causa del pecado, que tuvo que ir a la cruz para darnos vida. Gracias, Padre, porque no estamos solos, porque tú estás en medio de nosotros, porque tu Espíritu Santo habita en nosotros y también porque nos pones en una comunidad para cuidarnos, para amarnos, para exhortarnos, para que seamos perseverantes, para que nos parezcamos más a Cristo, nuestro Redentor. Padre eterno, que no hagamos oídos sordos a tu palabra, sino que por el contrario, pongamos en práctica lo que aprendemos, porque debemos vivir el Evangelio en toda nuestra vida, que nuestra vida sea un reflejo de tu amor y tu misericordia. Cuida a tu pueblo, bendícenos, y que seamos responsables de amar al otro como tú quieres que nos amemos. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.